Ahora que ya conocemos las condiciones de primer orden y que entendemos por qué son importantes, vamos a ver cuáles son las condiciones de segundo orden para la búsqueda de extremos relativos de una función con más de una variable independiente. Entonces, decimos que si tenemos un punto x0, recordamos nuestro punto x0, que es un vector con distintas componentes, dependiendo de la cantidad de variables independientes, que pertenece al dominio de la función y es un punto crítico de esa función, entonces la función z igual a f de x1 a xn y tenemos también su matriz hessiana valuada en el punto x0. Fíjense que calculamos la matriz hessiana, que es una matriz de segundas derivadas, y sustituimos el punto x sub 0 en las segundas derivadas. Y entonces obtenemos la matriz hessiana valuada en el punto x sub 0, ¿no? Es decir, en el punto crítico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Si la matriz hessiana valuada en el punto x sub 0 es definida positiva, entonces la función tiene un mínimo relativo en el punto crítico. Definida positiva, entonces un mínimo relativo en el punto crítico. ¿Por qué? Porque si recordamos lo que habíamos visto cuando estudiamos concavidad y convexidad de funciones, habíamos visto que si la matriz hessiana evaluada en un punto era definida positiva, entonces en ese punto la función era una función convexa. Y por lo tanto, si la función es convexa y tenemos un punto crítico, entonces el punto crítico tiene que ser un mínimo relativo. Esto está íntimamente relacionado con lo que vimos de concavidad y convexidad de funciones en el tema 3. Si la matriz hessiana evaluada en el punto crítico es definida negativa, también recordemos lo que habíamos visto antes. Antes habíamos visto que si la matriz hessiana era definida negativa en un punto concreto, entonces en ese punto la función, entre paréntesis, siempre que estemos trabajando en un conjunto convexo, ¿no? Entonces en ese punto la función era cóncava. Entonces, si recordamos que la función era cóncava, el punto crítico tiene que ser necesariamente un máximo relativo, ¿verdad? Esto es lo que nos está diciendo. ¿Qué pasa cuando nuestra matriz hessiana evaluada en el punto crítico es indefinida? Es decir, que no es ni definida positiva, ni definida negativa, ni semidefinida positiva, ni semidefinida negativa. Entonces, en ese punto, la función no tiene ni un máximo ni un mínimo relativo. En ese punto, el punto crítico es lo que conocemos como un punto de silla, que ya lo vamos a ver ahora. Vamos a decir lo último, antes de pasar a ver lo que es un punto de silla. Vamos a decir que si la matriz hessiana evaluada en este punto crítico es definida, es semidefinida, tanto si es semidefinida negativa como si es semidefinida positiva, tenemos un caso que es dudoso. Es decir, que en principio no sabemos si vamos a tener un mínimo o un máximo o un punto de silla. Eso es lo que tendríamos que ver. Vamos a ver ahora a qué nos referimos cuando decimos este tercer punto cuando hablamos de un punto de silla. Ya sabemos qué pasa cuando estamos hablando de un mínimo, sabemos qué pasa cuando hablamos de un máximo. Vamos a ver qué es un punto de silla gráficamente para tener una idea. Este es un ejemplo de lo que estábamos viendo de lo que es un punto de silla. Quiero que tengamos una idea visual, aunque cuando trabajemos con más dimensiones perdamos la idea visual, pero al menos en 3 dimensiones sí podemos ver lo que sería un punto de silla. Fíjense que esta función tiene una forma un poco rara porque si nos ponemos como hacíamos antes, vamos a recordar, el eje X es el rojo, el eje Y es el verde.
Si nos pusiéramos mirando el eje Y, cómo varía el eje Y, nos damos cuenta que tendríamos de este lado derivadas positivas, de este lado derivadas negativas y aquí estaría la derivada que sería igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos ir subiendo y este sería en principio un candidato a ser nuestro punto crítico, que sería para un máximo, porque la función va aumentando. ¿Sí? Perdón, la función va aumentando. En cambio, si nos ponemos de este lado, y ahora lo que miramos es cómo varía el eje X, cómo varía la X, lo que vamos a tener es derivadas negativas de este lado y derivadas positivas de este lado, hasta este punto que su derivada será igual a 0. De hecho, podemos poner la derivada para asegurarnos. Ponemos la derivada, ¿no? Y nos da que en ese punto efectivamente la derivada es igual a 0. Pero claro, esta derivada es igual a 0, pero ¿qué estoy buscando? Parece que estoy buscando un mínimo. Pongo la otra derivada, que también es igual a 0, pero la derivada parcial respecto de y también se hace igual a 0 en este punto, en el mismo punto. Si lo miramos, se hacen iguales a 0 en el mismo punto. Pero una me está indicando que me acerco a un máximo y la otra me estaría indicando que me acerco a un mínimo, ¿verdad? Y ahí está la clave de por qué a veces encontramos condiciones de primer orden, es decir, donde las derivadas parciales respecto de x, respecto de y en este caso, pero pueden ser con más variables, ¿no? En este caso, la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y, condiciones de primer orden, ambas se igualan a 0, pero no tenemos ni un máximo ni un mínimo, sino que tenemos lo que se denomina un punto de silla. Eso ocurre cuando tenemos funciones que hacen estas cosas raras, ¿no? Estas cosas donde por un lado parece que estuviéramos con una función que es convexa y por otro lado parece que tuviéramos una función que fuese cóncava. Entonces por un lado buscamos como si fuéramos a buscar un máximo y por el otro lado buscaríamos un mínimo. Fíjense que esto efectivamente no es ni un máximo ni un mínimo, porque nos podemos seguir moviendo por este lado de la función y encontraríamos valores más altos que este máximo que nos indica aquí, ¿no? Encontraríamos valores más altos que ese máximo que nos indica aquí. Y tampoco este valor es un mínimo. ¿Por qué? Porque puedo seguir bajando por este lado de la función y voy a encontrar valores que son más bajos que este. Por lo tanto, no estoy encontrando ni un máximo ni un mínimo en ese punto. Lo que estoy encontrando es lo que vamos a conocer a partir de ahora como un punto de silla. ¿Por qué decimos, cuando estamos evaluando en un punto, por qué decimos que si observamos que la matriz hessiana evaluada en un punto, en este punto crítico, es definida positiva, por qué decimos que tiene un mínimo relativo y no decimos que tiene un mínimo absoluto? ¿O por qué cuando evaluamos la matriz hessiana en el punto crítico y nos da que es definida negativa, decimos que tiene un máximo relativo en el punto crítico y no decimos que tiene un máximo absoluto? Esto lo podemos ver gráficamente para que nos hagamos una idea de por qué ocurre, porque solamente hablamos en este caso de máximos y de mínimos relativos. Miremos esta función ahora. Si lo que queremos ver es lo que acabo de decir. ¿Por qué cuando evaluamos la matriz hessiana en un punto, por qué decimos que ese punto crítico me va a dar, digamos, un máximo relativo o o un mínimo relativo y no vamos a hablar de máximos o mínimos absolutos cuando miramos la matriz hessiana evaluada en un punto? Bueno, este es un ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir
Si nosotros buscáramos los puntos críticos en este tipo de función, ¿qué encontraríamos? Bueno, encontraríamos en realidad 3 puntos críticos, este de aquí arriba y este otro. Estos dos no le vamos a prestar mucha atención porque son iguales que los que acabamos de ver, son puntos de silla. Por un lado pareciera que buscamos un máximo, pero por el otro lado parece que estuviéramos buscando un mínimo, ¿no? Y este es exactamente igual que el anterior. Por lo tanto, ya sabemos que son puntos de silla. Quiero concentrarme en este punto, que es el punto crítico, otro de los puntos críticos que encontraríamos. Ahí las derivadas parciales se anulan, es decir, las derivadas parciales respecto de x y de y son iguales a 0. Fíjense que su pendiente es una pendiente igual a 0. Por lo tanto, se cumple la condición de primer orden. Luego calcularíamos la matriz hessiana y la evaluaríamos en el punto 0, 0, que es ese punto crítico. Y obtendríamos que esa matriz hessiana es definida negativa, evaluada en ese punto. Y por lo tanto la función evaluada en ese punto, y ahí está la clave, la función evaluada en ese punto es una función cóncava. ¿Eso qué quiere decir? Que en un entorno de ese punto, alrededor muy pequeño, en un entorno de ese punto, si nos acercamos mucho, alrededor de ese punto, la función tiene una forma cóncava y por lo tanto esto tiene que ser un máximo. Pero no podemos decir que sea absoluto porque esto nos está dando información solamente en este pequeño entorno que estamos viendo. Estamos ignorando todo lo que pasa más alejado de ese punto. Si nos alejáramos de ese punto, si pudiéramos alejarnos de ese punto, nos encontraríamos que pasan otras cosas, donde la función deja de ser solamente cóncava y cambia de forma. De hecho, fíjense que en esta función en particular, no solamente deja de ser cóncava, sino que a veces parece que se volviera convexa, otras veces no es ni cóncava ni convexa. Y es más, si miramos a los lados, encontramos que la función crece más alto que el máximo que encontramos. Por eso, lo único que podemos decir de este máximo es que es un máximo relativo. No que no vaya a ser un máximo absoluto, porque podría serlo quizás. La función tendría otros máximos que serían relativos y este sería el más alto de todos. Pero en principio, sin mayor información, no podemos asegurar que con la técnica que estamos utilizando, que es evaluar la matriz hessiana en un punto crítico en concreto, no podemos asegurar de que sea un máximo absoluto. De hecho, en este caso es un máximo relativo y no es absoluto, porque ya estamos viendo que la función, si nos alejamos más, la función sigue creciendo a los lados, con lo cual esto que es un máximo relativo calculado con nuestras técnicas no es un máximo absoluto porque la función crece mucho más para estos otros lados. Entonces, ese es el motivo por el cual al utilizar esta técnica de evaluar la matriz hessiana en un punto crítico en concreto, lo único que estamos obteniendo es información de cómo es la función en un entorno muy pequeñito de este punto. Y claro, si lo miramos de vuelta, para asegurarnos, en un entorno pequeño de este punto, la forma de la función efectivamente es cóncava y por lo tanto tiene que ser un máximo. Pero solo podemos decir que es un máximo relativo y no podemos asegurar que sea absoluto. Dudosos. Decíamos que cuando teníamos una matriz hessiana de la función valuada en el punto crítico y esa matriz nos daba que era semidefinida, teníamos un caso dudoso. Bueno, vamos a ver qué significa tener un caso dudoso. Si tenemos que la matriz valuada en el punto crítico nos da que es semidefinida positiva, lo que tenemos es que la función no tiene máximo relativo en x sub 0. Es decir, no sabemos si tiene un mínimo. Si era definida positiva, sabíamos que tenía un mínimo. Pero si es semi-definida positiva, no sabemos si tiene un mínimo. Lo que sabemos con seguridad es que no tiene un máximo. Por lo tanto, la función en el punto x sub 0, es decir, en nuestro punto crítico, podría tener o bien un mínimo relativo o bien un punto de silla. Y tendríamos que estudiar más detalladamente la función
a través de otras técnicas para poder saber en cuál de los dos casos, si es un mínimo o si es un punto de silla. En cualquier caso, entonces, nos quedamos con la siguiente idea. Si la matriz H, si la matriz hessiana valuada en el punto crítico es semidefinida positiva, lo único que podemos decir, en principio, es que en el punto crítico no hay un máximo relativo. ¿Qué pasa si la matriz hessiana evaluada en el punto crítico nos da que es semidefinida negativa? Entonces pasa lo contrario. Lo único que podemos asegurar, en principio, solamente mirando la matriz, es que la función no tiene en el punto crítico un mínimo relativo. Por lo tanto, la función podrá tener o bien un máximo relativo o bien puede tener un punto de silla. Entonces, por eso decimos que estos dos casos son casos dudosos, porque realmente nos dan algo de información, pero no la suficiente como para saber qué hay exactamente en el punto crítico que hallamos en las condiciones de primer orden. Entonces, lo siguiente es simplemente una definición, saber que a todo punto crítico que no es un extremo relativo de una función se lo llama punto de silla, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos que estar seguros de que en estos casos dudosos, por ejemplo, estar seguros de que no estamos hablando de un mínimo relativo y entonces hablaríamos de un punto de silla. O de que no tenemos un máximo relativo y entonces sí hablaríamos de un punto de silla. Pero en estos dos casos dudosos, a menos que encontremos una manera de aclararnos, no sabemos si lo que hay es un mínimo o un punto de silla o un máximo o un punto de silla.